¿Qué tal? Soy Isaac Ramírez Gutiérrez, estudiante de la carrera de terapia física del Instituto Nórdico Universitario y en esta última entrega voy a hablar acerca de los músculos del pie. Nuestro primer músculo es el gastrocnemio. Este músculo, también popularmente llamado gemelo, ya que está separado en dos mitades. Está situado en la región posterior de la pierna y es el muslo más superficial de la pantorrilla. Está ubicado sobre el músculo sóleo y se extiende desde los cóndilos femorales, porción superior, hasta el tendón calcáneo en su porción inferior. Es voluminoso, oval, aplanado, con dos cabezas, medial y lateral. Se dice que es un músculo biarticular, ya que en su trayecto atraviesa dos articulaciones, la de la rodilla y el tobillo. Su función: provoca la flexión plantar del pie y contribuye débilmente a la flexión de la rodilla. Su importancia radica en ser el motor principal en la propulsión al inicio de la marcha. Es un músculo tónico, podría considerarse también fásico. Su plano de movimiento es sagital y su movimiento es la flexión plantar del pie. Antagonista es el músculo tibial anterior. Continuamos con el músculo plantar. Se origina en la parte de la cresta supercondilínea externa y en la superficie popltea del fémur, por encima del gemelo externo. Su delgado tendón membranoso desciende entre los gemelos y el sóleo para insertarse en el lado interno del tendón de Aquiles o en la cara posterior del calcáneo. A veces se despliega de manera difusa en la fascia al lado del interno de la articulación del tobillo y cápsula articular de la rodilla. Es un músculo tónico fásico. Su acción es motora, aparte de ser muy débil. Provoca la flexión plantar del pie y la flexión de la rodilla. Evita la compresión de los vasos tibiales posteriores al realizar la flexión de la rodilla. Su plano es sagital y sus movimientos, flexión plantar del pie, y su antagonista es músculo tibial anterior. Nuestro siguiente músculo es el sóleo. Es un músculo ancho y grueso, situado en la cara posterior de la pierna, debajo y por detrás de los gemelos, que está implicado en la marcha bípeda, es decir, bipedestación. Está estrechamente conectado con el gastrocnemio y algunos anatómicos lo consideran un solo músculo, el tríceps sural. Su nombre deriva de la palabra latina solea, que significa sandalia. El sóleo está localizado en el compartimento posterior de la pierna. No todos los mamíferos tienen sóleo, como en el caso del perro. En el caballo es un vestigio. Su función. Su función es la flexión plantar o la extensión del pie y la elevación del talón en bipedestación. Es un músculo potente, vital para caminar y correr. Concretamente, el sóleo tiene una función importante en la postura de bipedestación. Si no estuviera constantemente tirando el cuerpo, se caería hacia adelante. En bipedestación es responsable del retorno venoso de la sangre en el corazón.
El suelo tiene una mayor proporción de fibras de contracción lenta que otros músculos. En otros animales, como en los caballos o gatos, el suelo mantiene el 100% de las fibras de contracción lenta. En los humanos, la proporción es variable, estando en torno del 60 al 100% de fibras de contracción lenta. Es un músculo tónico, su plano es sagital y su movimiento es la flexión plantar y su antagonista es el músculo tibial anterior. Continuamos con el músculo tibial posterior. Este músculo se encuentra en el centro de lo que ya llamamos nuestra pantorrilla, gemelos. El músculo tibial posterior tiene forma alargada y está situado en la región posterior de la pierna, entre los muslos flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, es decir, en el plano profundo. Este músculo es de características tónicas fásicas y sus funciones. Su contracción tiene tres funciones. Una de ellas es la aducción del pie. Efectúa una tracción interna que provoca la aducción, es decir, hace que la planta del pie mire hacia adentro y se eleve su borde interno. Su función antagónica con la del músculo peroneo lateral corto. Su segunda es la estabilización de la bóveda plantar. La inserción en el centro del tarso, que dispone en forma arcada, sirve para estabilizar la bóveda del pie en su tercio posterior. Nuestra tercera es la flexión plantar del pie. Es una acción secundaria que es antagonista con la del músculo tibial anterior. Además de la flexión plantar y la aducción, también realiza supinación del pie, aproxima e invierte. Estos tres movimientos realizados de forma continua que se denominan inversión del pie. También sostiene el arco medial durante la marcha. Forma una rienda junto al peroneo largo. Sostén dos arcos plantares. Su acción o movimiento es la aducción del pie, flexión plantar del pie y su antagonista es el músculo tibial anterior. Es un músculo tónico y sus planos de movimiento son transversal y sagital. Y en la parte frontal tenemos al tibial anterior. Es un músculo grueso y anterior de la pierna que parte de 2/3 superiores a la cara lateral o externa de la tibia y termina en el hueso cruciforme medial y los primeros metatarsos del pie. El músculo es el más interno de los músculos del compartimento anterior de la pierna. Sus acciones. La contracción del tibial anterior es estabilizar el tobillo, en particular durante el momento en el que el pie hace contacto con el suelo, durante la fase del contacto al caminar, y luego actúa levantando el pie del suelo cuando la pierna se alza al caminar, evitando arrastrar la punta del pie. Funciona también para afirmar el tobillo en acciones como patear un balón con la punta del pie. Cuando el pie está sobre el suelo,
El tibial anterior ayuda a balancear la pierna para mantenerla vertical, aún en tierra, desigual o durante la marcha, de modo que los movimientos del tibial anterior son esencial en flexión dorsal e inversión del pie. Los músculos flexores de la planta del pie son antagonistas del tibial anterior como sóleo o los gemelos. Este es un músculo tónico fásico y sus planos son sagital y coronal. También podría entrar en transversal. Sus acciones es la flexión e inversión del pie. Sus antagonistas son peroneo lateral largo, los gemelos, sóleo, plantar delgado y el músculo tibial posterior. El músculo peroneo largo se origina por arriba de la tuberosidad externa de la tibia y en la cabeza del peroné. Tras su recorrido por la parte exterior de la pierna, se transforma en un tendón que pasa por detrás del maloleo externo del tobillo y cruza oblicuamente el pie a través de su surco para el tendón del peroneo largo del cuboides para insertarse en la cara del primer cueniforme y del primer metatarso. Su acción. Considerado desde el punto de vista de su acción, el músculo peroneo lateral largo extiende el pie sobre la pierna, lo lleva hacia afuera y lo hace ejecutar al mismo tiempo un movimiento de rotación, en virtud del cual cara plantar se dirige hacia afuera, el flexor plantar aductor y rotatorio externo del pie pronador. Este es un músculo fásico y su plano de movimiento es coronal y sagital. Su acción es la eversión del pie y su músculo antagonista es el músculo tibial anterior. El músculo peroneo lateral corto está situado en la porción externa de la pierna, por debajo de la rodilla. Es de forma alargada y se inserta en su parte superior en la región media e inferior de la cara externa del peroné. Pasa por detrás del maleolo externo del tobillo y finaliza en la porción externa de la base del quinto metatarso. Cuando se contrae, provoca la aducción y rotación externa del pie. Esto quiere decir que su plano es transversal y coronal. Es un músculo tónico fásico. Su acción principal es aducción del pie, pronación, flexión plantar del pie. Y para finalizar, nuestro último músculo será el tercer peroneo. Este nace del tercio inferior de la cara anterior del peroné y membrana interósea adopta un camino descendente hasta formar un tendón que se inserta en la base plantar del cueciforme y de la base del quinto metatarsiano. Su función. Provoca la flexión dorsal del pie y también la eversión del mismo. La eversión consiste en la elevación del borde externo del pie de manera que la planta mira hacia arriba. Este movimiento lo provoca también el músculo peroneo lateral corto y el músculo peroneo lateral largo. Es un músculo fásico. Su acción principal es flexión dorsal y eversión del pie. Esto lo coloca en un plano sagital y coronal. Esto fue todo. Esta fue la última entrega.
Agradezco por su tiempo, espero que el contenido haya sido de su agrado y estén pendientes para nuestras próximas entregas.